Muy buenas a todos los fans de podcast de libros y pelis. Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el peculiar mundo de Agárrame esos fantasmas, una película de 1996 dirigida por Peter Jackson, ya sabéis, ese director que luego nos trajo las aventuras de Frodo y compañía. Pero antes de la Tierra Media, Jackson nos regaló esta joyita que combina humor, terror y, digamos que una visión bastante particular del más allá. Sí, es una película que no deja indiferente. Y lo que más me llama la atención es cómo juega con la idea de la muerte, no solo como algo terrorífico, sino también como una fuente de humor y hasta de ternura. Totalmente. Y todo empieza con Frank Bannister, un arquitecto que, tras un accidente de coche en el que pierde a su esposa, empieza a ver fantasmas. Pero no solo eso, puede hablar con ellos, interactuar, casi como si fueran colegas de toda la vida. Lo que en un principio podría parecer un don, se convierte para Frank en una maldición, atormentado por la muerte de su mujer. Utiliza su habilidad para estafar a la gente, simulando exorcismos y limpiando casas supuestamente encantadas. Ahí es donde entran en juego sus peculiares compañeros. Un trío de fantasmas con personalidades, tan dispares como divertidas. Tenemos a Cyrus, un gángster afroamericano de los años 60 con un estilo inconfundible. Stuart, un joven nerd de los 50. Y para rematar, el juez, un pistolero del salvaje oeste. Casi parece el inicio de un chiste. Es una combinación explosiva, sin duda, y cada uno de ellos representa una faceta de la propia personalidad de Frank. Sirius, con su astucia y sarcasmo, refleja la parte más cínica y desencantada de Frank. Stuart, con su inocencia y bondad, representa la añoranza por una época más simple. Y el juez, con su código moral tan particular, encarna la lucha interna de Frank entre el bien y el mal. Me encanta esa interpretación. Va mucho más allá de la simple descripción de los personajes. Y claro, no podemos olvidar que la cosa se complica, con la aparición de un espíritu maligno. Un espectro que siembra el pánico en el pueblo, asesinando a diestro y siniestro, y dejando una macabra marca en sus víctimas. Un número en la frente. Ese giro argumental nos lleva a un thriller de suspense en toda regla. La policía, liderada por un excéntrico agente del FBI, Milton Demers, sospecha de Frank por sus habilidades y su conocimiento del mundo espectral. Pero hay otra figura clave, Patricia Bradley, exnovia de un asesino en serie llamado Johnny Bartlett. Y ahí, amigo mío, está la clave del misterio. Claro. Ahora, todas las piezas empiezan a encajar. Si tenemos un asesino en serie y una exnovia con un posible motivo, es posible que el fantasma asesino sea. Exacto, el fantasma que aterroriza al pueblo no es otro que Johnny Bartlett, traído de vuelta por Patricia. Y lo que hace que esta trama sea aún más interesante es que el enfrentamiento final tiene lugar en un sitio cargado de simbolismo, la capilla del sanatorio donde Johnny cometió sus crímenes originales. Un escenario perfecto para una batalla entre el bien y el mal. Y ahí es donde entra en juego Lucy, una doctora que conoce a Frank durante una de sus estafas. ¿Verdad? Sí, Lucy es un personaje clave en la historia. Representa la esperanza, la posibilidad de redención para Frank. Juntos, lucharán contra Johnny y Patricia, en un clímax que no te dejará indiferente. Y es que a pesar del terror y el humor negro, Agárrame esos fantasmas también tiene un fuerte componente emocional. Hablábamos antes de Lucy, y creo que su relación con Frank es fundamental para entender la evolución del personaje. Sí, es cierto. Al principio Frank se muestra cínico y descreído, atrapado en su dolor por la pérdida de su esposa. Pero a medida que se acerca a Lucy, empieza a abrirse la posibilidad de una nueva vida. Exacto. Lucy le ofrece a Frank algo que él creía haber perdido para siempre, la esperanza. Y es a través de esa conexión que Frank encuentra la fuerza para enfrentarse a sus miedos, tanto a los fantasmas literales, como a sus propios demonios internos. Esa idea de los fantasmas como metáforas de nuestros miedos me parece fascinante. ¿Crees que es algo que la película explora de forma consciente? Sin duda. Fíjate en cómo Frank, al principio, utiliza sus habilidades para estafar a la gente, para aprovecharse de sus miedos. Es como si él mismo estuviera proyectando sus propios fantasmas en los demás. Es una forma de evitar enfrentarse a su propio dolor. No, exactamente. Y eso es a través de su relación con Lucy. Y la lucha contra el espíritu de Johnny, que Frank aprende a confrontar sus miedos de frente. Ya no se trata de huir, sino de plantarle cara a lo que le aterra. Y hablando de enfrentamientos, no podemos olvidar la escena del clímax en la capilla del sanatorio. Es una secuencia que combina a la perfección el suspense, el terror y la acción, con un toque de humor negro marca de la casa. Sin duda, es uno de los momentos álgidos de la película. Y lo que la hace tan especial es que no se trata solo de una batalla física contra los fantasmas, sino también de una lucha interna de Frank por redimirse, por liberarse de su pasado. Es como si todos los elementos que hemos ido comentando, la relación con Lucy, la metáfora de los fantasmas como miedos, la lucha interna de Frank, convergieran en ese clímax explosivo. Totalmente. Y es ahí donde reside la genialidad de Peter Jackson como director. Sabe combinar a la perfección los diferentes géneros, el humor, el terror, el romance, la acción, para crear una película única, que te mantiene pegado a la pantalla de principio a fin. Y a todo esto hay que sumar el apartado técnico. La película se estrenó en 1996.
cuando los efectos digitales todavía estaban en pañales. Y sin embargo, Jackson logra crear unos fantasmas que son a la vez terroríficos y entrañables. Sí, la película utiliza una combinación de efectos prácticos y digitales, que funciona a las mil maravillas. Los fantasmas tienen una textura, una presencia física, que los hace realmente creíbles. Eso es algo que se ha perdido un poco en el cine actual, ¿no crees? Ajá. Con el auge del CGI. A veces los efectos especiales se ven demasiado artificiales, Es cierto. demasiado perfectos. Estoy de acuerdo en agárrame esos fantasmas. Los fantasmas son imperfectos, tienen sus peculiaridades, y eso les da un encanto especial. Y creo que esa imperfección también se refleja en la propia historia. Y en los personajes, Es cierto, no hay héroes perfectos ni villanos unidimensionales. Todos los personajes tienen sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus defectos. Y eso los hace más humanos, más cercanos al espectador. Y no podemos olvidar la banda sonora de Danny Elfman, que es simplemente espectacular. Combina a la perfección el tono lúgubre y misterioso con toques de humor y romanticismo. Es una banda sonora que se te queda grabada en la memoria. Totalmente. La música de Elfman es un elemento clave para crear la atmósfera única de la película. Y hablando de atmósfera, creo que es importante destacar la ambientación. Ese pequeño pueblo con sus casas antiguas, el cementerio, el sanatorio abandonado. Todo contribuye a crear una sensación de misterio y suspense. Sí, la película tiene una estética gótica muy particular, que recuerda a las clásicas películas de terror de los años 80. Y sin embargo, hay una frescura, una originalidad que la hace diferente. Es como si Jackson tomara elementos clásicos del género de terror y los reinventara, les diera una vuelta de tuerca. Exacto. Y eso es algo que se aprecia en toda su filmografía. Jackson tiene un talento innato para mezclar géneros, para crear mundos propios, que son a la vez familiares y extraños. Y hablando de talento, no podemos olvidar a Michael J. Fox. Su interpretación de Frank Bannister es simplemente magistral. Le da al personaje una mezcla de humor, vulnerabilidad y fortaleza, que lo hace inolvidable. Es cierto, Fox es un actor con un carisma especial, y en esta película demuestra su versatilidad. No solo es capaz de hacernos reír, sino que también nos conmueve con la fragilidad de su personaje. Y es que Frank no es un héroe al iluso. Es un hombre atormentado por su pasado, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y creo que eso es algo con lo que muchos espectadores pueden identificarse. Sin duda. Agárrame esos fantasmas es una película que habla de la pérdida, del duelo, de la lucha por superar nuestros miedos. Y lo hace con una mezcla de humor, terror y corazón, que la convierte en una obra única. Y ahora que mencionas el tema del corazón, ¿crees que la película tiene un final feliz? Quiero decir, Frank se libra de los fantasmas, encuentra el amor con Lucy, pero realmente consigue la paz interior. Esa es una pregunta interesante, yo creo que sí. Que Frank encuentra una cierta paz al final de la película. Ha aprendido a enfrentarse a sus miedos. Ha encontrado una nueva razón para vivir. Pero también es cierto que la película deja un pozo de melancolía. Una sensación de que el pasado nunca se olvida del todo. Es como si a pesar de la victoria final, Frank todavía llevara consigo las cicatrices de su pasado. Exacto. Y eso es algo que la hace aún más humana, más real. Porque la vida es así, llena de altibajos, de momentos de alegría y de dolor. Y Agárrame esos fantasmas nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza. Es una película que te invita a reflexionar sobre la vida, la muerte, la superación personal. Y lo hace de una forma tan entretenida que no te das cuenta de que te está dando una lección. Es una obra maestra del cine fantástico. Una película que ha envejecido de maravilla. Y que sigue siendo igual de divertida, emocionante y conmovedora que hace casi 30 años. Totalmente de acuerdo. Y creo que es una película que merece la pena descubrir, Redescubrir. para disfrutar de su singular mezcla de géneros y de su mensaje positivo sobre la vida y la esperanza. Y a nuestros oyentes, les dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que la película habría tenido el mismo impacto si Michael J. Fox no hubiera sido el protagonista? Su carisma y su talento son innegables. Pero ¿crees que la historia habría funcionado igual de bien con otro actor? Uf, sí que es una pregunta difícil. Michael J. Fox aporta una energía única y un carisma único a Frank Bannister. Es difícil imaginar a tu actor en ese papel. Cierto. Fox tiene esa capacidad de conectar con el público, de transmitir emociones con una simple mirada. Y en esta película, esa conexión es crucial. Y no olvidemos el contexto en el que se estrenó la película. Era el último papel protagonista de Michael J. Fox, antes de que anunciara públicamente su diagnóstico de Parkinson. Eso le da una capa adicional de significado a su interpretación. Sin duda, saber que Fox estaba librando su propia batalla personal contra una enfermedad invisible añade una dimensión conmovedora a su actuación. Hay una escena en particular que siempre me impacta, la del cementerio. Frank está corriendo, huyendo de la policía, y hay una energía, una intensidad en sus movimientos, que cobra un nuevo significado a la luz de su enfermedad. Es una escena que te deja sin aliento.
Y más allá de la anécdota, creo que esa escena también refleja la lucha interna de Frank. Está huyendo de sus miedos, de su pasado, de sí mismo. Y al final la película nos dice que no podemos huir de nuestros fantasmas. Tenemos que enfrentarlos, aceptarnos, integrarlos en nuestra historia. Esa es la gran lección de Agárrame esos fantasmas. No se trata de negar el miedo, el dolor, la pérdida, sino de aprender a convivir con ellos. Y a través de esa aceptación, encontrar la fuerza para seguir adelante. Es un mensaje poderoso, y creo que es una de las razones por las que la película ha resonado con tanta gente a lo largo de los años. Agárrame esos fantasmas. Es una película que te hace reír, te asusta, te emociona y te deja con una sensación de esperanza. Es una obra única, una joya del cine fantástico que merece ser revisitada una y otra vez. Totalmente de acuerdo. Y para todos los que nos escucháis en podcast de libros y pelis, os animamos a darle una oportunidad a Agárrame esos fantasmas. No os defraudará. Y ahora sí nos despedimos, pero antes os dejamos con una última pregunta para la reflexión. Si pudierais hablar con los fantasmas, ¿qué les preguntaríais? Una pregunta que nos invita a explorar nuestras propias creencias, nuestras dudas, nuestros miedos sobre lo que hay más allá de la vida. Hasta la próxima inmersión.